Llegamos a la hora de la salida del colegio. Nosotros vamos a traer agua. Llegando de la escuela vamos a... Bueno, ahorita voy a ir al agua con el burro. En estos garrafones siempre lo depositamos aquí. 1 hora y media para bajar al río y otro tanto para regresar. El agua recogida se conserva en estos pilones. La usarán para cocinar, para fregar los platos, para dar de beber a los animales. La joven colegiala ha cambiado el uniforme por el traje de las campesinas indias. Aprovechará el viaje para bañarse y lavar su ropa. A menos de 5 kilómetros de una instalación hidráulica moderna y majestuosa, los campesinos mazahua siguen dependiendo del río de sus antepasados. No muy lejos de aquí se encuentra el principal embalse del sistema que sigue provocándoles. A nosotros no nos sirve de nada que exista porque nosotros no tenemos el vital líquido en nuestras casas y pues nada más la vemos como un espejo donde nos reflejamos. El agua proveniente de las tierras indias representa el 30% del consumo de la gran ciudad. Los recursos del sistema Cutzamala les son indispensables. Sin embargo, se podría pensar que la ciudad no necesita este agua, ya que desde sus orígenes, en tiempos de los aztecas, México está construida sobre un lago, de modo que descansa sobre una enorme capa freática subterránea. Sin embargo, esta aglomeración de 25 millones de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo, se enfrenta hoy en día a una grave crisis de abastecimiento de agua potable. Y déjeme decirle que hay escenarios en donde posiblemente las pipas de agua tengan que ir escoltadas por soldados armados cuando verdaderamente nos llegue la crisis del agua. Luis Manuel Guerra es uno de los principales especialistas en medio ambiente del país. Lleva años anunciando en su programa semanal de radio una crisis mayor del abastecimiento de agua potable. Nos lleva al centro para sensibilizarnos de los peligros que amenazan la mayor ciudad colonial del mundo. Cualquier ojo avispado se daría cuenta enseguida de que estos dos campanarios, por ejemplo, desafían las leyes de la perspectiva. Igual que este inmueble del siglo XVI. Las construcciones antiguas se derrumban. Otro ejemplo. El Palacio de Bellas Artes que alberga a la ópera. Este Palacio de Bellas Artes se terminó de construir a principios de los años 30 y estaba al mismo nivel que esta calle. Todo esto está en un proceso de hundimiento continuo debido a la extracción de agua de los pozos de la ciudad, que hace que las arcillas se vayan colapsando y se vaya haciendo el hundimiento del edificio. Un poco más lejos, el Monumento a la Independencia ilustra de forma más llamativa este fenómeno. Posee unos cimientos profundos, por ello permanece en su nivel originario. En cambio, todo lo que había a su alrededor se ha derrumbado. Estas escaleras que estoy bajando no estaban en 1910 cuando se inauguró este monumento. Se han hundido los árboles, las casas, las calles alrededor y el monumento quedó en el lugar donde estaba. Del subsuelo de la metrópolis se extraen 40 metros cúbicos de agua por segundo, unas 6 veces el consumo de París. Ahora bien, esta gran extracción no se ve compensada por las lluvias. A medida que la capa freática se va reduciendo, el subsuelo se seca, se retrae y la ciudad se hunde. Según dicen, 7 metros desde su construcción a finales del siglo XVI, a una media de 35 centímetros al año en los últimos años. El Gran México cuenta con cerca de 2000 pozos como este, que suministra las 2/3 partes de lo que consume la ciudad. No hay fuentes próximas de agua. La única solución es explotar el agua que está en los mantos freáticos desde hace muchos siglos. Desgraciadamente, estamos explotando más agua de la que se está recuperando.
Para intentar remediar el problema, las autoridades han comenzado a instalar en las zonas más bajas de la ciudad unos colectores de agua de lluvia como este, conectados con los pozos profundos para reinyectar el agua recuperada a la capa subterránea. La idea es buena, pero se necesitarán 10 años para construir los cientos de pozos que se necesitan para conseguir el reequilibrio de la capa. Deberíamos disminuir un 20% el consumo para empezar a entrar en equilibrio, considerando que siguiéramos contando con las fuentes cercanas a la ciudad. El mexicano ha cogido malos hábitos y en raras ocasiones se acuerda de ahorrar cuando utiliza aguas tratadas para el mantenimiento de los espacios verdes o agua potable para regar las aceras, los portales o los jardines privados. Este despilfarro se explica en parte por el precio del agua, que es uno de los más bajos del mundo. Los poderes públicos la venden a los particulares a la mitad de su coste. En los barrios buenos cada día se repite el mismo ritual. Los empleados domésticos y los aspersores se relevan para calmar la sed de los inmensos jardines. Otro ritual que le sale muy caro a la ciudad: el lavado de los vehículos. Al menos 2 veces a la semana en el caso de los vehículos modestos, 1 o 2 veces al día para quienes disponen de chofer. No es de extrañar que se consuman entre 250 y 300 litros por persona al día frente a los 180 litros de media en Francia. Reporte, calle Soria, esquina Andalucía. Probable fuga en red de 6 pulgadas de diámetro. El ingeniero Tapia y su equipo se dedican a combatir las fugas de agua en las calles de México. Normalmente las fisuras en el asfalto dan la voz de alarma. Junto con el derroche, las fugas constituyen un problema de envergadura. El 40% del volumen de agua que circula por la ciudad se pierde en el subsuelo. Solo en las zonas centro y sur del Gran México, el agua que se pierde equivale al consumo de agua potable de Berlín. Para intentar cortar la hemorragia, el gobierno de la ciudad ha recurrido a la tecnología de 2 grandes grupos industriales franceses, basada en la utilización de sensores que detectan las variaciones de los flujos de agua. En la tubería es una frecuencia de una fuga por cada 150 metros. En red secundaria, de 6 y 4 pulgadas. Cada mes, como media, una canalización primaria similar a esta estalla en México. ¿Razones? El hundimiento de la ciudad, la vetustez de las infraestructuras hidráulicas que tienen unos 50 años, un mantenimiento defectuoso y un subsuelo debilitado por las sacudidas sísmicas. Toda la ciudad se hunde, nada más que en diferentes lugares se hunde a diferentes velocidades. Y eso provoca las fracturas de los tubos, del sistema de drenaje, provoca problemas en el metro, en las instalaciones eléctricas, telefonía, en todo lo que está enterrado. Pero además de las fugas y del despilfarro, la principal causa de la crisis es la demografía galopante de la ciudad. México ha crecido de forma espectacular estos últimos años, y el agua falta en todos los lugares en los que crece la ciudad. De 1990 a 2005, el Gran México ha pasado de 15 millones de habitantes a unos 25 millones. Cada año, cientos de miles de provincianos pobres llegan a la gran ciudad y se instalan en la periferia de un monstruo que ya mide 80 kilómetros por 60 kilómetros. Las infraestructuras hidráulicas no dan abasto y las autoridades se limitan a repartir agua mediante camiones cisternas en las zonas más retiradas de la periferia. En teoría, el servicio es gratuito. En realidad, para recibir agua con regularidad, los marginales tienen que pagar pequeñas primas a los conductores de los camiones. El metro cúbico de agua en bidón les sale más caro. A veces les cuesta el doble de lo que cuesta el metro cúbico que sale en los grifos de los barrios del centro.